Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo de la hora en la que estés escuchando este episodio. Entré un poquito más tarde porque no sé en qué estaba pensando, pero bueno, vamos a arrancar el día de hoy con la lectura de unas páginas nuevamente del libro que he estado leyendo para ustedes, que se titula, para aquellos que no lo recuerdan, Papá, Mamá, Soy Gay, de Rina Reisenfield. ¿Okay? El día de hoy voy a leer varias páginas, ¿sí?, que tienen varios subtítulos, y al final, como en las otras ocasiones, voy a dar mi opinión de cada uno de estos. Arrancamos con la negación. Y aquí en el libro nos dice: otros intentan negar qué está sucediendo, rechazar las palabras que acaban de escuchar y pretender que no pasa nada. Dicen cosas como: ¡qué bien! ¿Cómo te fue en el trabajo? O no me gustan tus bromas. O ya sabes que no me gusta oír esas cosas. También pueden decir: no quiero maricones en mi casa, así que será mejor que se te quite. Entre otras, como en mi familia no hay lesbianas, así que eso no puede ser. Si ese es su caso, tu caso, te o le recomiendo que no ignore la situación. Aunque sienta miedo, siempre es mejor armarse de valor y enfrentarlo. Tome en cuenta que ignorarlo no desaparece. Además de que se ha visto que en la medida que se vaya aprendiendo a convivir con esta situación, esta le será más fácil y es posible que incluso descubra cosas interesantes. Y tenemos, como siempre, un par de testimonios, ¿sí? Voy a leer solamente dos esta vez. Uno, de un hijo, que dice: mi papá no volvió a mencionar el tema, como si no hubiera sabido nada. ¿Sabes cómo me sentí? Estuve meses sin dormir buscando la forma de decírselo. Quería ser honesto y abrirle mi corazón. Hubiera preferido que se enojara a que me ignorara. Testimonio de una madre. Ahora sé que mi indiferencia lastimó mucho a mi hijo. Intenté negar una parte importante de su persona. Y viene una cita que dice: traté de explicarlo de la mejor manera que pude, pero tú solo cerraste los ojos. No querías escucharme y yo no quise lastimarte. Y no me quería ir, pero me fui sin que tú me conocieras. Mas yo sí conocí algo de ti. De Lynn Cook. Impresionante. Vamos a ver otro subtítulo que viene aquí, que se titula La culpa. Son subtítulos muy pequeñitos, por eso me estoy dando la tarea de leer varios. Culpa. Otras personas se sienten culpables. Muchos padres y madres se consideran responsables de todo lo que sus hijos o hijas hacen o dejan de hacer. Esto es común en una cultura donde socialmente se promueve la responsabilidad de los padres por todo lo que les pase a sus hijos e hijas. Esto no es verdad. Existen familias donde, por ejemplo, todos fuman excepto uno de los hijos, quien, por cierto, odia el cigarro. La verdad es que no todo se aprende o se imita. Es importante tomar en cuenta que si bien en una familia todos sus integrantes son afectados por los demás, esto no quiere decir que debamos responder por los actos de cada uno. Y vienen un par de testimonios. Voy a leer solamente el de un padre y una madre. Un padre dice: muchas de mis culpas se alejaron cuando fui aprendiendo que la homosexualidad no es algo que se enseña o se aprende. Y una madre menciona: lo primero que pensé es que fallé como madre. Me sentí culpable. No sabía que habíamos hecho mal. Ahora me doy cuenta de que no hicimos nada mal. Roberto es un excelente muchacho. Simplemente le gustan los hombres. Interesante. Tengo tantos comentarios, pero no voy a hacerlos hasta el final, ¿sí? Sino hasta el final. Siguiente pequeño subtítulo, llamado Enojo. Algunos padres reaccionan con enojo a la noticia de que su hijo o hija es homosexual o de la comunidad LGBTQ+. Lo viven como una agresión hacia su persona, como si al decirlo tuviera la intención de lastimarlos.
Se preguntan una y otra vez, ¿por qué me hizo esto? Buscan una respuesta y se duelen de haber perdido una imagen y las varias expectativas que tenían destinadas a él o a ella. Se requiere tiempo para entender que la orientación sexual no se escoge y que no es algo que las personas decidan hacer para molestar a otros. Con lo difícil que es ser gay o de la comunidad LGBTQ+, resultaría absurdo pensar que alguien lo decidió nada más porque sí. Porque no tenía nada que hacer o para dañar a otros. Conforme exprese lo que siente y aprenda más sobre el tema, tal vez descubra que lo único que su hijo o hija le hizo, entre comillas, es confiar en que su relación puede crecer como resultado de conocerle como es. Tenemos un par de testimonios, de los cuales simple y sencillamente voy a leer dos, de un padre y una madre. Un padre dice: sentí mucho enojo. Por una parte, me dio coraje que no me lo hubiera dicho antes. Fue como no confiar en nosotros. Luego, me dio coraje porque nos lo dijo. Fue muy contradictorio. Una madre menciona: en el momento en que mi hija me lo dijo, lo primero que pensé fue: sería mejor que estuviera muerta. Estaba desesperada. Uy, qué fuerte. Voy a leer un último que se relaciona también con toda esta parte negativa. Dice: miedos y mitos. Para otros padres y madres, la experiencia de saber que tienen un hijo o hija de la comunidad LGBTQ+, los pone en contacto con una larga tradición social de mitos, prejuicios y miedos. Y viene, curiosamente, eso es lo que viene de mitos y miedos, y vienen varios testimonios. Voy a leerles unos pares. Un padre menciona: cuando supe que mi hija es gay o era gay, pensé casi inmediatamente: su vida va a ser miserable. Nadie la va a aceptar como una lesbiana. Ahora veo que quien no aceptaba a una lesbiana era yo. Una madre menciona: después de que supe que mi hijo era homosexual, empecé a cuestionarme si yo también lo era. Intentaba recordar si alguna vez me habían atraído sexualmente las mujeres y no he sentido eso nunca. Me cuesta trabajo entender. Vámonos con un testimonio de otro padre. Pensaba que en ser homosexual era una forma de echarse a perder la vida. No sabía por qué lo hacía. Pensaba: ¿qué hice mal? Era un buen muchacho. ¿Por qué insiste en escoger este camino? Mucho tiempo después entendí que él no lo eligió y de hecho sigue siendo un buen muchacho. Cierro con un testimonio de una mamá que me llamó mucho la atención y que de hecho subrayé aquí en el libro, y dice: fui una persona que rechazaba mucho la homosexualidad, desde frases como esa gente, decía frases como esa gente, qué asco, deberían, hasta que un día mi hijo, y menciona el nombre de su hijo, me contó que él era como esa gente, justamente. Para mí fue horrible. La verdad es que no había conocido antes a un homosexual. Y cuando menos eso creía. Pero jamás me imaginé que esa gente podría ser mi hijo. Voy a cerrar mi lectura el día de hoy con estos subtítulos que sinceramente son muy interesantes. Me voy a ir primero con lo que opino acerca de la negación. Creo que es una etapa que muchos viven, y no solamente los familiares de cualquier integrante de la comunidad LGBTQ+. Creo que muchos, sí, de la comunidad también llegamos a sentir esa parte. Sobre todo los que son de mi generación. Ya he mencionado en episodios anteriores que las nuevas generaciones tienen más apertura y les resulta un poco más fácil a ellos aceptar o definirse a comparación de nosotros que somos de la vieja escuela. Pero vamos a enfocarnos en los padres, en los familiares y en todos aquellos que rodean a
la persona que acaba de declararse o que acaba de salir del closet, como decíamos en la vieja usanza. Creo que hay una parte muy importante que lo menciona en el libro, y es que el negar algo no lo va a hacer desaparecer. ¿Cuántas veces no hemos tenido un problema y lo hemos querido negar o lo hemos querido ignorar para ver si se deshace, o para ver si no es cierto, o para ver si con el tiempo eso aminora? Y la realidad es que no pasa, ¿sí? Cuando hay un evento que es importante y lo negamos, independientemente de que sea algo que pueda pasar o no, estamos negando, sí, una parte muy importante de la persona o de la situación. Había por ahí un testimonio que me hizo recordar mucho a algo que me llegó a confiar un alumno hace bastante tiempo, exalumno ya hace bastante tiempo. Y era el hecho de que lo que más le había dolido después de haberse animado a decir, a declararse de la comunidad LGBTQ+, era que la persona a quien se lo había confiado, que por cierto era un familiar muy, muy, muy cercano, al día siguiente y a los días consecutivos del siguiente, había reaccionado como si jamás le hubiera dicho nada. Y todo ese proceso que tuvo de escoger las palabras correctas, de pensar el momento correcto, de ver la situación, de tratar de leer a la persona, se fue al diablo. ¿Por qué? Porque la persona decide ignorarlo. No te voy a decir que lo entiendas a la perfección. Bueno, que lo entiendas tal vez, pero no te voy a decir que lo aceptes completamente y que digas, bueno, pues ya no hay de otra, ¿sí? La negación es algo con la que muchas personas viven y tienes que darle tiempo al tiempo. Si aún así esa persona sigue ignorando la situación y sigue negando lo que es obvio, negando una parte tan importante de tu ser, de tu identidad, pues mi consejo para ti, mi pequeño, pequeña, mi peque, es no te enganches. No te enganches, porque eso te va a dañar a ti. Entonces, trata tú de tomar las cosas de quién viene, ¿sí? Trata tú de pensar que en algún momento se va a poder solucionar, y en el caso de que no se pueda solucionar, ya no está en tus manos. Si un problema no está en tus manos, no te tiene que agobiar. Suena sencillo, pero yo sé que es bastante difícil. Voy a moverme al otro subtítulo, que era la culpa. Y la culpa también es otra etapa que puede o no presentarse, ¿sí? Y es que es cierto, en la comunidad, al menos en la comunidad latinoamericana, mexicana, ¿sí?, muchos papás se echan la culpa de lo que sus hijos o hijas hagan o dejen de hacer. Eso es una realidad. ¿Por qué? Porque se les lanza toda la responsabilidad a ellos y se les dice, es que como tú eduques a tu criatura o a tu criatura, va a definir completamente quién es. Y no lo define completamente. Sí te ayuda, sí te forma. Yo, por ejemplo, agradezco enormemente todos los valores que me inculcó mi familia, pero hay cosas que tienen ellos que yo no sigo. Se mencionaba ahí, puede existir una familia donde todos fuman y existe uno o dos hijos que no fuman y que son todo lo contrario, que repelen todo eso. Puede haber una situación donde la mayoría sí les gusta hacer algo que es positivo, por ejemplo, hacer ejercicio, y hay una personita que no le gusta, que no le late, que no lo hace, o al menos que no lo hace con la misma intensidad y con la misma regularidad que lo hace su familia. Y eso no está mal, ¿sí?
Cada quien es un individuo que se forma no solamente por lo que ve en casa. Nosotros nos formamos gracias a la casa, a los amigos, a lo que aprendemos, a nuestros profesores, a lo que vemos en la escuela, a las situaciones que vivimos, incluso las situaciones que viven las personas cercanas a nosotros. ¿Cuántos de ustedes no han visto algo y dicen, ay no, yo no quiero caer en eso? Y hacen todo lo posible, todo lo humanamente posible por no llegar a esa situación. Positivo, negativo, neutral, hábitos, sí, conductuales, de lo que tú quieras. Entonces, si tú, que me estás escuchando, eres un papi, una mami, un hermano, una hermana, un tío, una tía, un familiar, un amigo de alguien de la comunidad LGBTQ+, no te agobies y no te eches la culpa de algo que no te compete. Además, el que tu familiar, el que tu amigo, el que tu ser querido sea de la comunidad, no lo cambia. Sigue siendo la misma persona, ¿sí? Pero nada de lo que tú hiciste o dejaste de hacer lo volvió así. Se cree, desgraciadamente, que si permiten que un niño, un varón del sexo masculino, ¿sí?, del sexo biológico masculino, se le deja llorar, se le deja jugar con Barbies, se le deja jugar con hornitos, se le deja jugar con cosas que están diseñadas, ¿sí?, según la sociedad, para mujeres, se va a volver gay, o se va a volver trans, o va a querer ser mujer, cuando la realidad es completamente diferente, ¿sí? ¿Cuántos o cuántas, ¿sí?, personas de la comunidad LGBT conocemos que tuvieron una vida entre comillas normal y habitual? Y no hay ningún agente que lo haya transformado y simple y sencillamente le gusta su mismo género, su mismo sexo, ¿sí? O se identifica con el género opuesto con el que nació. Entonces, no es tu culpa, ¿sí? Sin embargo, de tus reacciones depende la relación que vayas a tener con esta personita. Y yo creo que eso es muy importante y es algo que vale la pena rescatar. Vamos a movernos a la parte de enojo. Esta parte yo creo que es la más peligrosa porque puede detonar muchas reacciones y muchas situaciones destructivas, ¿sí? Yo sé que el enojo es una emoción que nos ayuda a identificar muchas cosas, lo sé. Sin embargo, cuando llevamos todo a un extremo, es malo. Entonces, es algo que pasa, ¿sí? Es algo que no debería de pasar. Tal vez algo momentáneo, sí, un flashazo así como de, ay, ¿por qué esto? Pero no tienes por qué enojarte porque te dijo algo, porque te confió algo, ¿sí? O porque es de una manera que no coincide con las expectativas que tú tenías. Porque al fin y al cabo son tus expectativas sobre una persona, sobre otra persona. No tendría alguien por qué llenar tus expectativas. Si uno lo hace, pues adelante. Pero no tienes por qué molestarte por algo como esto. Me muevo a mitos y miedos. Creo que mitos y miedos es un tema muy, 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 muy amplio y es algo con lo que muchos familiares, amigos, seres cercanos de la comunidad LGBTQ+ viven. ¿Por qué? Porque está el mito, está la idea de que si uno es de la comunidad va a ser infeliz. Ciertamente todavía hay mucha homofobia, todavía hay mucha transfobia, todavía hay muchas reacciones negativas que nos pueden afectar. Pero desgraciadamente en el mundo
todavía hay racismo. Desgraciadamente en el mundo todavía hay clasismo. Desgraciadamente en el mundo todavía tenemos muchas situaciones que tienen que ver con la identidad del individuo y que a otra persona no le va a gustar y que va a opinar de forma negativa y que le va a afectar. Entonces, ¿qué te recomiendo? Uno, investiga. ¿Tienes dudas? Busca un libro. Investiga en fuentes confiables de internet. No se vayan con cualquier cosa. Luego se van a Wikipedia, Wikirespuestas y no siempre son cosas buenas. Pregunta a personas que saben del tema. Conoce personas de la comunidad LGBTQ+. Y no solamente personas cercanas a ti. Créeme, alrededor tuyo, colegas, compañeros, vecinos, sí, incluso, aparte de familiares, puedes encontrar muchas personas de la comunidad LGBTQ+. Muchas personas que podrían darte más claridad en qué es lo que está pasando, de qué manera se vive. Es cierto que una persona de la comunidad LGBTQ+ tiene más, es más propenso a tener enfermedades de ETS. Es cierto que una persona de la comunidad LGBTQ+ es más propenso a ser infeliz. Pues depende mucho. La felicidad de una persona depende de muchos factores. Pero si de antemano, tú que eres su amigo, tú que eres su familiar, tú que eres una persona cercana a él o a ella, no lo apoyas, no le apoyas, vas a contribuir a esa infelicidad de la que no te sientes a gusto, de la que tienes tanto miedo. Entonces, quiérelos, muéstrales tu apoyo, ¿sí? Ustedes no están para saberlo, ni yo para contárselo, pero yo soy una mujer lesbiana de 38 años, ¿sí? Yo salí del closet formalmente a los 21 años, hasta los 21 años, yo todavía creía que era heterosexual. Ya sé, me tardé mucho, lo sé. Pero, me ha ayudado a mí mucho el apoyo de mi familia. Me ha ayudado a mí mucho el apoyo de mis amigos. Me ha ayudado a mí mucho el investigar, el no quedarme con los tabús, el no creer que todo lo que se decía era cierto. Entonces, mis niños, mis niñas, mis papás, mis mamás, cuiden a sus criaturas, apoyen a sus familiares, ¿sí? El día de hoy fue un poquito más extenso porque quise leer un poquito más. Voy a tratar, lo voy a decir una vez más, voy a tratar de hacer 2 episodios por semana. Desgraciadamente ahorita no tengo internet, así que no sé en qué momento van a poder escuchar este episodio, ¿sí? Pero voy a hacer todo lo posible por estar subiendo 2 episodios por semana. Voy a tratar de que uno sea siempre la comunidad LGBTQ+, y que otro sea más variado, que tenga que ver con entretenimiento, con cosas frikis o con cositas así. Y pues bueno, yo sé que esto da para hablar por mucho tiempo, pero ya llevo más de 20 minutos hablando, así que por el día de hoy me despido. Que tengas un excelente día, una excelente tarde o una excelente noche, dependiendo del momento en el que estés terminando de escuchar este episodio. Nos escuchamos en la siguiente emisión. Bye bye.